Muy buenos días tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para compartir este espacio de lectura y de reflexión bíblicos con cada uno de ustedes. No encontraba la transmisión ahorita en Facebook, no sé por qué razón no me aparece en mi perfil y luego me meto a la página y pareciera que no estamos en vivo. Pero por ahí nuestra hermana Ale puso el me gusta y me apareció. Y fue la manera en la que pude compartir. Les agradezco y les recuerdo que pues si me ayudan a compartir esa transmisión, mis amados, para poder llegar a más personas será de mucha bendición. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí listos para compartir el día de hoy. Vamos iniciando con el capítulo número 35 de estos devocionales de La mente, el campo de batalla. La base para el pensamiento del día de hoy se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo usó dos palabras interesantes en Romanos 12:2. Le pedí a un amigo que es un erudito en griego que me ayudara a entender la diferencia entre conforméis y transformaos. Me dijo que la palabra que se traduce como conforméis se refiere a la forma externa. Por ejemplo, mi forma externa a los 20 era bastante distinta a cómo me veo a los 70. El cuerpo cambia, pero era más que eso. Me dijo que la palabra griega comunicaba la idea de los cambios que hacemos según la moda que está en boga. Muy semejante a la manera en que la cultura fluye hoy. Un año, falda a los tobillos. Al año siguiente, falda a la rodilla. Esas cosas están cambiando constantemente. La palabra que utilizó Pablo para transformado es una manera distinta al mundo y se refiere a la parte esencial de nosotros mismos, la parte que no cambia. Estaba diciendo que si queremos adorar y servir a Dios, debemos sufrir un cambio, pero no solo de nuestra forma externa. El cambio debe ser interno, y eso involucra nuestra personalidad, nuestra mente y nuestro ser esencial. Las modas externas pueden cambiar, pero la pureza interna siempre está vigente. Romanos 12:1, el versículo que inicia este capítulo, nos exhorta a presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Solamente los cristianos pueden hacer eso. Estas palabras no son acerca de volverse creyentes, sino acerca de vivir como creyentes. Esta escritura nos desafía a presentar todos nuestros miembros a Dios para su uso. Eso significa nuestra mente, nuestra boca, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, etc. Tengo que reconocer que durante muchos años después de haber aceptado a Jesús como mi Salvador, estuve sirviendo en la iglesia. Sabía que iría al cielo, pero no estoy segura de que mi testimonio diario hubiera alentado a nadie más a comprometerse a Cristo, pues. No tenía victoria. Y durante mucho tiempo ni siquiera estuve al tanto de que necesitaba la victoria. Creo que mis pensamientos eran miserables. Toda la semana acudía a la iglesia el domingo esperando que Dios me perdonara por no ser tan buena persona o una buena persona. Dios cambió eso por mí.
me ayudó a entender mediante su palabra que no solamente envió a Jesús a morir por nosotros para que pudiéramos ir al cielo, sino que también para que pudiéramos vivir victoriosamente aquí en la tierra. Somos más que vencedores. Nos invita aquí a ver Romanos 8:37. Y vuestra vida debería incluir justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También nos invita a ver Romanos 14:17. Si queremos comprobar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, podemos hacerlo, pero tenemos que transformar nuestra mente. Necesitamos tener pensamientos distintos y ver la vida de una manera diferente. Tenemos que tener mentes disciplinadas. Debemos comenzar a pensar de acuerdo con la palabra de Dios y no con las mentiras del diablo. Aunque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, una cosa es la misma. Debemos tener mentes que sean transformadas en el interior. Si nuestra mente es transformada por el Espíritu Santo, actuaremos distinto. A mí me pasó. La iglesia se convirtió en un lugar para celebrar y aprender con mis hermanos y hermanas en la fe. Comencé a entender la adoración y me volví un participante en vez de alguien que simplemente hacía las cosas por hacerlas. La pregunta para nosotros en esta mañana, mis amados, tarde o noche cuando nos esté mirando, ¿su vida necesita ser transformada? Bueno, comience por estar dispuesto a pensar pensamientos correctos y verá el cambio en usted mismo y también en los demás a su alrededor. Vamos a orar esta mañana y vamos a decirle al Señor: Espíritu Santo de Dios, por favor ayúdame a vivir una vida transformada por la renovación de mi mente. Ayúdame a vivir una vida que muestre tu voluntad perfecta, no solamente a mí, sino también al mundo. Te pido esto mediante tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Gracias al Señor, mis amados, por su palabra. Qué precioso es. Así es que vamos a transformar entonces, mis amados, desde adentro hacia afuera. Solamente pídalo y sepa que esto es necesario para la vida de un creyente genuino. Vámonos en esta mañana a las observaciones y preguntas de reflexión de este capítulo que nos corresponde este día, que es Marcos capítulo 6. Pregunta número 1 para prestar atención al capítulo, mis amados. ¿Por qué estaba asombrado Jesús en su propia tierra? ¿Quién decía la gente que era Jesús? ¿Cómo escuchaba Herodes a Juan el Bautista? ¿Por qué Jesús se llevó a los discípulos a un lugar aparte? ¿Cómo vio Jesús a las multitudes que lo buscaban? ¿Qué hizo Jesús cuando le dieron los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué hizo Jesús después de despedir a la multitud? ¿Qué pasó en el mar esa noche? ¿Por qué los discípulos no habían entendido todavía lo de los panes? Reflexionemos. Número 1, la gente que más conocía a Jesús era la más incrédula, tal vez por un exceso de familiaridad. A final de cuentas, ¿qué podría enseñarles ese joven que habían visto crecer sin grandes habilidades desde que era niño? ¿Alguna vez has pensado en un estudio bíblico? Ya me lo sé. O sea, pensar en eso de, hermano, mire, ya me lo sé. Me he puesto a pensar que si ya sé eso, ¿hay alguna razón por la que Dios está todavía volviendo a decirlo? ¿Podría ser que he quedado como,
conocimiento en mi cabeza y no ha bajado a mi corazón? Herodes, como punto número 2, oía de buena gana y quedaba perplejo con lo que el Bautista le decía. Pero a pesar de eso, pudo más el orgullo enfrente de la gente que el saber todo lo que el Bautista le había hablado acerca de Dios. Pregunta, mis amados, ¿será que entendía intelectualmente y se asombraba, pero las palabras del Bautista todavía no habían llegado al corazón? ¿Alguna vez he tenido claro lo que tenía que hacer, pero pudo más la presión de la gente que mi convicción? Punto número 3. En este capítulo nos muestra cómo distintos tipos de personas vieron y oyeron a Jesús, y por alguna razón nos muestra eso que vieron y oyeron quedó como conocimiento y no como una convicción en el corazón. Incluso los discípulos, habiendo visto y oído tantas cosas, tenían el corazón endurecido todavía, según el versículo 52. Y eso les impedía entender muchas cosas. Habían visto y oído con el intelecto, pero eso no había bajado al corazón. Es notorio que justo en este capítulo vemos que puede haber una decapitación espiritual en nuestra vida, en lo que nosotros mismos cortemos el flujo del cerebro al corazón. Entonces, lo que veamos o incluso la palabra que escuchemos se queda como conocimiento, pero no se hace una realidad en nuestras vidas porque no llega al corazón. Pregunta para usted en esta mañana, mi amado hermano o hermana. ¿Está abriendo el corazón a la palabra en cada prédica, cada vez que lee la Biblia, etcétera? ¿O solo estoy acumulando conocimiento? ¿Está mi vida siendo transformada? ¿O tal vez estoy decapitado espiritualmente, llenándome de información? Híjole, mi amado hermano. Está muy directo, ¿verdad? El comentario. Vámonos ahora a lo que es el capítulo. Y ojalá, dígale, Señor, ahora sí que todo esto que estoy aprendiendo que llegue al corazón. Y no que estemos decapitados, como le dice aquí, ¿verdad? O sea, que sí, mucho conocimiento de la Biblia y Marcos 6, sí, el milagro de los peces, sí, pero sin entender, mis amados, y sin aplicarlo a la vida, ¿no? Que el Señor nos ayude. Vámonos en esta hora, entonces, al capítulo número 6. A ver, permítame, mis amados, que no lo escucho. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, y de 50 en 50.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué hermosa es la palabra, mis amados. Vamos en esta hora al comentario. El comentario de este capítulo, mis amados, número 6. Son 56 versículos que contiene el capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente, versículos 2 y 3. Aunque Jesús enseñaba con eficiencia y sabiduría, la gente de su pueblo lo veía simplemente como un carpintero. Él no es mejor que nosotros, solo es un humilde obrero, decían. Se ofendían al ver que impresionaba a los demás y lo seguían. Rechazaron su autoridad porque era uno de ellos. Creían conocerlo, pero sus nociones preconcebidas no les permitían aceptar su mensaje. No permita, mi amado hermano, que los prejuicios le siguen ante la verdad. Trate de ver en Jesús lo que es. Versículo 4. Jesús dijo que un profeta, o sea, un siervo de Dios, nunca recibe honra en su propia tierra. Pero eso no hace su trabajo menos importante. Una persona no necesita que la reconozcan ni honren por ser útil a Dios. Si sus amigos, vecinos o familiares no aprecian su trabajo cristiano, no deje que su actitud afecte su servicio a Dios. Aquí está el mensaje claro para nosotros, mis amados. Versículo 5. Jesús pudo haber hecho grandes milagros de Nazaret, pero no quiso hacerlos por el orgullo y la incredulidad del pueblo. Los milagros que hizo tuvo muy poco efecto en la gente porque no quería aceptar su mensaje ni creer que vino de Dios. De ahí que buscó en otra parte personas que respondieran a sus milagros y a su mensaje. Versículo 7. Los discípulos se enviaron en parejas. De haberlo hecho en forma individual, habrían llegado a más lugares,
pero ese no era el plan de Cristo. Una ventaja de ir de 2 en 2 era que podían darse ánimo y apoyo. Sobre todo al enfrentar el rechazo. Nuestras fuerzas vienen de Dios, pero Él suple muchas de nuestras necesidades a través del trabajo colectivo. Como servidor suyo, no trate de caminar solo, mi amado hermano. Aquí la importancia, ¿verdad?, de tener este compañerismo en Cristo. Versículos 8 y 9. Marcos destaca que a los discípulos se les instruyó de no llevar nada, excepto bordón, mientras que Mateo y Lucas relata que Jesús les dijo que no llevaran bordón. Quizás Mateo y Lucas se referían a un garrote que podían usar como un arma de defensa, en tanto Marcos habla de una vara de pastor. En cualquier caso, el punto en los 3 relatos es el mismo. Los discípulos iban a salir al mismo tiempo, sin mucha preparación, confiando en el cuidado de Dios en vez de en sus propios recursos. Versículo 11. Los judíos piadosos sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades o territorios gentiles, en señal de rechazo a las influencias y prácticas gentiles. Cuando los discípulos sacudían el polvo de sus pies al salir de una ciudad judía, daban una vívida señal de que el pueblo rechazaba a Jesús y su mensaje. Jesús aclaró que el pueblo era responsable de la forma en la que respondía al evangelio. Los discípulos no serían culpados si la gente rechazaba el mensaje, siempre que lo presentaran con fidelidad y esmero. Mis amados, nosotros no tenemos la culpa de que alguien rechace el mensaje de salvación de Cristo. Pero usted y yo, mi amado, tenemos el deber de proclamarlo con fidelidad. Así es que hagámoslo, mis amados. Veamos en esta ocasión, en este comentario acerca de Herodes Antipas. A la mayoría de la gente no le gusta que le señalen sus pecados, mucho menos en público. La vergüenza de verlos expuesto es a menudo peor que el castigo al que se le hace acreedor el que peca. Herodes Antipas fue un hombre que experimentó la culpa y la vergüenza. La despiadada ambición de Herodes era de dominio público, como lo era su matrimonio ilegal con Herodías, la mujer de su hermano. Un hombre hizo de los pecados de Herodes un asunto público. Aquel hombre fue Juan el Bautista. Juan estuvo predicando en el desierto y miles acudieron a escucharle. Al parecer, Juan usó el estilo de vida de Herodes como ejemplo negativo. Herodías estaba particularmente ansiosa de acallar a Juan. Como solución, Herodes puso a Juan en la cárcel. Herodes apreciaba a Juan. Para él, quizás Juan fue uno de los pocos hombres que decía solo la verdad. Pero la verdad acerca de su pecado era una píldora amarga que tuvo que tragarse, y Herodes titubeaba en el punto de conflicto. No podía dejar que Juan estuviera siempre recordándole al pueblo la pecaminosidad de su líder, pero al mismo tiempo temía que Juan muriera. Así, decidió tomar ninguna determinación al respecto. Pero Herodías le tendió una trampa y a Juan lo ejecutaron. Por supuesto, esto solo lo hizo que la culpa de Herodes fuera mayor. Al oír de Jesús, de inmediato Herodes lo identifica con Juan. No sabía qué hacer con él. Como no quería repetir el error cometido con Juan, trató de amenazar antes de su último viaje a Jerusalén. Cuando ambos se encontraron brevemente durante el juicio de Jesús,
el Señor no le dirigió la palabra. Herodes demostró ser un pésimo oyente de Juan y Jesús no tenía nada que agregar a las palabras de Juan. Herodes reaccionó con despecho y mofa. Después de rechazar al mensajero, le pareció fácil rechazar al Mesías. Para cada persona, mis amados, Dios elige la mejor forma de revelarse. Con algunos usa su palabra, con otros usa las circunstancias, nuestras mentes u otra persona para captar nuestra atención. Él es persuasivo y persistente, pero no obliga a nadie. Desatender o resistir el mensaje de Dios como lo hizo Herodes es una tragedia. ¿Cuán consciente, mis amados, son respecto al interés que tiene Dios por entrar en su vida? ¿Lo ha recibido? Puntos fuertes y logros de este personaje: construyó la ciudad de Tiberias y otros proyectos arquitectónicos. Gobernó la región de Galilea bajo el poder romano. Debilidades: se consumía en la búsqueda de poder. Propuso decisiones o decidió mal por estar bajo presiones. Se divorció de su esposa para casarse con la mujer de su medio hermano Felipe. Metió en la cárcel a Juan el Bautista y más tarde ordenó su ejecución. Jugó un pequeño papel en la ejecución de Jesús. Lecciones de su vida. Una vida motivada por la ambición casi siempre se caracteriza por ser autodestructiva. Por lo general, las oportunidades de hacer el bien vienen en forma de decisiones que debemos tomar. Mire, esta parte está tremenda, mis amados. Datos generales: ¿dónde? Jerusalén, ocupación tetrarca romano de la región de Galilea y Perea. Familiares: padre Herodes el Grande, madre Maltase, primera esposa hija de Aretas el cuarto y segunda esposa Herodías. Contemporáneos: Juan el Bautista, Jesús, Pilato. Versículo clave: pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Marcos 6:20. La historia de Herodes Antipas aparece en los evangelios, también se menciona en Hechos 4:27 y Hechos 13:1. Versículos 14 al 15, mis amados. Herodes, como muchos otros, deseaba saber quién era Jesús. Incapaces de aceptar la declaración de Jesús de que era el Hijo de Dios, muchas personas elaboraron explicaciones de su poder y autoridad. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, en tanto que los que conocían el Antiguo Testamento creían que se trataba de Elías. Había una profecía de ello, referencia en Malaquías 4:5. Otros incluso creían que era un profeta maestro en la tradición de Moisés, Isaías o Jeremías. Todavía hoy la gente tiene que definirse en cuanto a Jesús. Algunos piensan que si pueden decir lo que Él es, o sea, profeta, maestro, buen hombre, logran disminuir el poder de su demanda sobre sus vidas. Pero lo que piensen no cambia lo que Jesús es. Versículos 17 al 19. Palestina estaba dividida en 4 regiones, cada una gobernada por un tetrarca. Herodes Antipas, llamado el rey Herodes en los evangelios, era gobernador de Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Traconite e Idumea. La esposa de Felipe era Herodías, pero lo dejó para casarse con Herodes Antipas. Cuando Juan los confrontó a los dos por cometer adulterio, Herodías planeó matarlo. En lugar de dejar su pecado, trató de desembararse de aquel saco que sacó, aquello a la luz pública. Era exactamente lo que los líderes religiosos trataban de hacer con Jesús.
Qué tremendo, mis amados, esta parte, ¿no? Cuando se revela esta parte incómoda, ¿no? Que lo señalan por su pecado y lejos de decir me arrepiento del pecado y cambio, pues mejor va a ver la persona que me expuso, ¿verdad? Me las va a pagar. Fue la actitud que tomaron estas personas. Versículo 20, bueno, al menos Herodías. Herodes arrestó a Juan el Bautista bajo la presión de su esposa ilegítima y sus asesores. Aunque admiraba la integridad de Juan, al final terminó ordenando su muerte. Sus amigos y familiares pudieron más. Lo que hacemos, mis amados, bajo presión, a menudo demuestra lo que somos. Ay, esto está tremendo, ¿no? ¿Qué le agrego a esto? Versículo 22 al 23. En su condición de tetrarca bajo la autoridad romana, Herodes no tenía reino que dar. Su oferta de la mitad de su reino fue una manera de decir que daría a la hija de Herodías casi cualquier cosa que pidiera. Cuando frente a sus invitados Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista, hubiera sido muy vergonzoso para Herodes no complacerla. Las palabras, mis amados, comprometen. Como las palabras nos pueden conducir a cometer grandes pecados, debemos ser muy cuidadosos al usarlas. Dice un proverbio, ¿verdad?, que hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Entonces, si no tiene nada que decir, mi amado hermano, no diga nada. Versículo 30. Marcos usa la palabra apóstoles una sola vez en el capítulo 3, versículo 14. Y apóstol significa enviado, como mensajero o misionero. La palabra llegó a ser un título oficial de los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús en Hechos 1 del 25 al 26 y Efesios 2:20. Versículo 31. Cuando los discípulos regresaron a su misión, Jesús fue a descansar. Llevar a cabo la obra del Señor es muy importante, pero Jesús reconocía que hacer una obra eficaz para Dios requiere descanso y recuperación de las fuerzas. Pero a Jesús y sus discípulos no siempre les fue fácil descansar cuando lo necesitaban. Versículo 34. La multitud se veía muy desvalida, como ovejas sin pastor. Es muy fácil dispersar las ovejas. Sin un pastor, las ovejas están en serio peligro. Jesús sabía que Él era el pastor que debía enseñarles todo lo que necesitaban saber y cuidarlas para que no se extraviaran de Dios. Hay una referencia en el Salmo 23, Isaías 40:11 y Ezequiel 34:5, donde se hacen descripciones del buen pastor. Versículo 37. En este capítulo vemos cómo muchas personas examinan la vida y el ministerio de Jesús, sus vecinos, su familia, el rey Herodes y los discípulos, pero ninguno lo aprecia por lo que él realmente es. Los discípulos siguen ponderándolo, aún turbados, aún incrédulos. No se dan cuenta que Jesús puede darles el sustento. Están tan preocupados por la imposibilidad de la tarea que no pueden ver lo posible. Pregunta, mi amado hermano, ¿permite que lo que parece imposible en el cristianismo le impida creer en lo posible? Versículos 37 al 42. Jesús pidió a sus discípulos que buscaran comida para más de 5,000 personas. Ellos preguntaron asombrados si iban a buscar 200 denarios de pan. Pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando se nos encomienda una tarea imposible? Una situación imposible para los humanos es simplemente una oportunidad para Dios. Los discípulos hicieron lo que pudieron. Recolectaron la comida disponible
y organizaron a la gente en grupos. Luego, en respuesta a la oración, Dios hizo lo imposible. Cuando enfrente una tarea igualmente difícil, mi amado hermano, hermana, haga lo que está en sus posibilidades y pida a Dios que haga lo demás. Él puede hacer que suceda lo imposible. Versículos 49. Los discípulos se sorprendieron al ver a Jesús andar sobre el mar. Debían haberse dado cuenta entonces que Él podría ayudarles cuando estuvieran en dificultad. Aunque lo perdieron de vista, Él no los perdió de vista a ellos. Su preocupación superaba la falta de fe. La próxima vez que se encuentre en aguas profundas, recuerde que Cristo sabe de sus angustias y tiene cuidado de usted. Versículo 49, los discípulos estaban asustados, pero la presencia de Jesús ahuyentó el temor. Todos sentimos miedo. ¿Tratamos de arreglárnoslas solos? ¿O dejamos que Jesús nos ayude? En tiempos de temor o incredulidad, es reconfortante saber que Cristo, mis amados, está siempre con nosotros. Mateo 28:20. Reconocer su presencia es el antídoto contra el miedo. Versículo 52. Los discípulos no querían creer, quizás porque, número uno, no podían aceptar que aquel ser humano llamado Jesús era el Hijo de Dios. Número 2, no se atrevían a creer que el Mesías los escogió como sus seguidores. Era demasiado bueno para ser cierto. Y 3, todavía no entendían el verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra. Su incredulidad tomó la forma de falta de entendimiento. Aún después de ver a Jesús alimentar milagrosamente a 5,000 personas, no podían dar el paso final hacia la fe, a creer que Él era el Hijo de Dios. Si lo hubieran hecho, no se habrían maravillado que anduviera por las aguas. No podían transferir a sus vidas la verdad que ya sabían acerca de Él. Leemos que Jesús caminó por las aguas y aún así a menudo nos maravillamos que pueda obrar en nuestras vidas. No solo debemos creer que los milagros en verdad ocurrieron, mis amados, debemos transferir la verdad de las circunstancias de nuestras vidas. Versículo 53. Genesaret era una pequeña pero fértil llanura al oeste del mar de Galilea. Capernaum, donde Jesús vivía, se encontraba en la orilla norte de esta llanura. Jesús camina sobre el agua. Después de alimentar a la gente que lo siguió para escucharle en Betsaida, Jesús despidió a la gente. Pidió a sus discípulos que se fueran a Betsaida en barca y Él se fue a orar. Los discípulos se encontraron con la tempestad y Jesús se acercó a ellos andando sobre el mar. Desembocaron en Genesaret. Nos viene un subtítulo, mi amado, que dice verdadero liderazgo. Marcos nos da algunos de los aspectos más relevantes del carácter de Jesús. Y hace una comparación aquí de Herodes como líder y Jesús como líder. Recordemos que Herodes fue pues este tetrarca, ¿verdad?, encargado de esta región. Que ya vimos lo que hizo con Juan, ya vimos que le daba curiosidad y le gustaba escuchar lo que Juan decía, mas sin embargo nunca llegó esta palabra a su corazón. ¿Cómo era Herodes como líder? Pues era egoísta, era un asesino, era inmoral, era un oportunista político y rey de un pequeño territorio. Ahora Jesús como líder. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo a diferencia de este hombre Herodes? Bueno, Jesús como líder era compasivo, sanador, justo,
y bueno. Era servidor y rey sobre toda la creación, mi amado hermano. Qué precioso. Qué precioso. A ese es el Señor al que servimos, mis amados, a quien ha hecho todo por cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria, la honra y alabanza para siempre, mis amados. En esta hora estamos concluyendo, pero no sin antes pasar por aquí a saludar a cada uno de mis hermanos que nos han escrito aquí en el chat. Nuestra hermanita Raquelito Delgado por aquí. Dios les bendiga siempre, mis amados hermanitos. Igualmente mi hermanita Raquelito. Dice nuestra hermanita Margarita Velázquez: bendecido día para todos, amados. Amén, amén. Nuestra hermana Gladys presente: buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Gladys, al igual que nuestra hermana Alejandra presente también. Bendecido día, mis hermanos, nos escribe: amén, amén. Ale, Dios te bendiga. Dice nuestra hermanita Berta: Dios les bendiga, buen día igualmente. Para mi hermanita Berta, nuestro hermano Raúl presente: buenos días, Dios los bendiga igualmente, mi hermano Raúl. Cada uno de ustedes, mis amados, qué gusto saludarles en esta hora, en este día. Espero que se encuentren muy bien y que esta palabra, mis amados, híjole, sea de bendición para usted, que le fortalezca, que le ayude, que le motive, que le guíe, mi amado hermano, para cada día, mis amados, poder glorificar al Señor de manera correcta y compartir también con otros, ¿verdad? Gracias a Dios por todo, por acá, a las personas que estuvieron presentes en algún momento por aquí o están presentes en TikTok, les bendecimos también. No veo comentarios, pero bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno. A Dios la gloria para siempre, mis amados. Pues les bendigo primeramente, Dios, el día de mañana. Si Dios nos permite, por acá nos vemos, mis amados, para continuar con un capítulo más de este Evangelio de Marcos, mis amados. Gracias al Señor por todas las cosas. Le bendigo, mi amado hermano, hermana. Que tenga un excelente día. Ánimo y bendiciones para todos.